Buenas tardes, yo soy Diana Paola Vázquez Fernández de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, grado y grupo tercero N, y esta es mi primera evaluación de Química 2. Aquí hablaremos sobre lo que vimos durante el primer parcial de Química, empezando con las reacciones químicas, la cual pues la reacción química es un proceso donde dos o más sustancias llamadas reactivos se unen para formar sustancias nuevas llamadas productos con características muy diferentes a las originales. Después vimos los ejercicios de ecuaciones químicas, no sin antes ver cómo se desglosa una ecuación química. Por ejemplo, tenemos N2G más 3H2G produce 2NH3G. Aquí primero tenemos que poner el número de moléculas antes de la fórmula. Entonces tenemos que N2, que sería nitrógeno, no tiene molécula antes, pero sabemos que sería 1. Entonces tenemos una molécula de N2 nitrógeno, G en estado gaseoso, más 3, que serían 3 moléculas de H2 hidrógeno, G en estado gaseoso, produce 2 moléculas de NH3, que sería amoníaco, G en estado gaseoso. Tenemos otro ejemplo que sería C6H12 O6 más 6 O2G produce 6 CO2G más 6 H2OG, que nos indica que una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno en estado gaseoso producen 6 moléculas de dióxido de carbono en estado gaseoso más 6 moléculas de agua en estado gaseoso. Después vemos los beneficios de reacciones químicas en la vida, por ejemplo, en la alimentación, la industria y la medicina. En la alimentación tenemos pues la reacción de Maillard, fermentación, caramelización, desnaturalización de proteínas y otras formas de digestión. Por ejemplo, la reacción de Maillard es esa como caramelización que vemos en los alimentos, ya sea en las carnes, pan, verduras, es como ese color tostado marrón que nos indica que los hidratos de carbono en presencia de proteínas pues se ven ahí. Después tenemos en la industria la fabricación de jabón, de papel, la aspirina efervescente, polímeros sintéticos, los dispositivos para generar electricidad, las baterías, entre otros más. Por ejemplo, el jabón, pues su proceso se llama saponificación y pues sabemos que esta reacción química se obtiene de mezclar la grasa o aceite vegetal con hidróxido de sodio más aditivos como el color, la esencia, la suavidad y los aceites. En la medicina, los fármacos, la genética, los diagnósticos, funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, los fármacos, cuando investigan o desarrollan medicamentos o vacunas que ayudan a sanar enfermedades que el ser humano contrae. Después tenemos, pues, cómo se describe la ecuación química. Por ejemplo, aquí tenemos A más B, nos indica el reactivo. Después la flechita hacia la derecha nos indica que produce pues C más D, que sería el producto. Entonces, reactivo produce el producto. Después tenemos los símbolos utilizados en las ecuaciones. Por ejemplo, el triangulito nos indica calor. La E nos indica energía. CAT nos indica catalizador. La flechita apuntando hacia arriba nos indica que es un producto gaseoso. La flechita apuntando hacia abajo nos indica que es un producto sólido. El signo de más, pues es más. El signo la flechita apuntando hacia la derecha nos indica que produce. La flechita apuntando hacia la derecha e izquierda nos indica que es una reacción irreversible. Y la flechita apuntando hacia la derecha, pero con un triangulito arriba, nos indica que se le agrega calor. Más pues los estados de agregación de la materia, que sería S, estado sólido, G, estado gaseoso, L, estado líquido, y AC, que nos indica disuelto en agua. Después tenemos los tipos de reacciones químicas, más algunos ejemplos que vimos. Bueno, tenemos 5 tipos de reacciones químicas.
El primero sería reacciones de síntesis o unión directa, que dos o más sustancias se combinan para dar lugar a un producto. Nuestra fórmula sería A más B produce C. Ejemplo, SF4G más F2G produce SF6G. Aquí sumamos los átomos para convertirlos en uno solo. También unimos los elementos, que sería S y F. Aquí como un tip sería que el producto pues nada más nos va a dar 1. Después tenemos la reacción de descomposición. Un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias, lo contrario a las de síntesis. Aquí empezamos con un reactivo para formar muchos más productos. Nuestra fórmula sería C, se le agrega calor a A más B más C. Ejemplo, 2HGOC agrega calor a 2HGl más O2G. Después tenemos la reacción de sustitución simple o desplazamiento simple, que un elemento toma el lugar del otro en el compuesto original, creándose un compuesto nuevo. La fórmula sería AB más C produce CB más A. Aquí sería A positivo, B negativo y el C pues sería positivo. Y como producto, dos se van a unir y se va a quedar uno solo. Como ejemplo, pues tenemos Cl2G más HLAC que produce HClAc más I2 en producto gaseoso. Después tenemos la reacción de sustitución doble o desplazamiento doble. Se cambian dos elementos de dos compuestos. La fórmula sería AB más CD produce CB más AD. Aquí tenemos que A es positivo, B negativo, C positivo y D negativo. Entonces tendríamos que juntar los elementos positivo con negativo más positivo y negativo. Ejemplo, HClAc más NaOH AC produce NaClAc más H2OL. Aquí juntamos la que sería Cl y Na, que sería B y C, y más juntamos H y OH, que sería A y D. Después tenemos la combustión completa, que sería una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno, desprendiendo luz y calor, son exotérmicas. La fórmula, pues, esta en sí, como producto, siempre tendríamos CO2 y H2O. Ejemplo, CH4 más 2O2 produce 2H2O más CO2. Y aquí vemos, pues, que efectivamente, también como tip, nos puede funcionar e identificarlas, ya que como producto siempre tendríamos H2O y CO2. Después tenemos el balanceo de reacciones químicas por tanteo. Aquí vimos algunos ejemplos de cómo hacerlo. Después tenemos este ejemplo de balanceo por tanteo. Bueno, aquí tenemos este ejemplo a resolver. Entonces, aquí tenemos la que es esta ecuación y tenemos que poner aquí serían pues los elementos. Aquí iría los números de átomos, pero antes de esta flecha, y aquí iría el número de átomos después de esta flechita que es de produce. Entonces comenzaríamos con C, después H y al último O. Lo recomendable sería poner en penúltimo lugar el hidrógeno y en último el oxígeno, ya que pues así nos sería más fácil. Entonces tenemos que contar los números de átomos del carbono, que sería, nada más tenemos 1,
Y después de la flechita tenemos también nada más uno. Después seguimos con el hidrógeno, que antes de la flechita tenemos 4. Y después tenemos 2. Por lo tanto, no habría una equivalencia, así que tenemos que multiplicarlo por 2 para que nos dé 4 y tenga 4 átomos aquí y 4 átomos acá. Entonces pondríamos aquí 2. Después seguimos con el oxígeno, que antes tiene 2 átomos y después tiene 2 más 2 por 1 serían 4. Así que aquí tampoco es equivalente, lo multiplicamos por 2 y nos daría que tiene 4 átomos. Entonces, para que esto funcione, tenemos que poner aquí un 2 y ahora sí ya completamos la misma equivalencia de átomos aquí en los reactivos y en el producto.